Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha venido el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. Tendremos que experimentar una transformación total. 1844 en tipo y antitipo. Bueno, necesitamos la gracia del Señor para poder decir lo que vamos a decir a partir de ahora, para poder edificar su reino en vez de dividirlo. 1844 en tipo y antitipo es solo el inicio. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. El texto lema para la serie. Y quiero recordar de nuevo que tiene que ver con el discernimiento. El discernimiento. El día que cambió el mundo. La gente tiene muchas fechas que han cambiado el mundo. 11 de septiembre. Algo como eso. Pero el verdadero día que cambió el mundo ha sido 22 de octubre de 1844. Eso cambió el mundo totalmente. Un mundo totalmente nuevo surgió después de aquel día. Es el día que condujo a un nuevo entendimiento y abrió las puertas del cielo para la comprensión profética y doctrinal. Antes no existía en esta forma. Ha sido el día cuando ha empezado el juicio y Mardoqueo se ha sentado en la puerta. Tendremos una sesión sobre este asunto más adelante. Ha sido el día de restauración a las ruinas antiguas y a las calzadas para habitar. Han sido descubiertos y presentados al mundo 5 grandes principios bíblicos después de ese día. Satanás odia esto, odia estos principios bíblicos. Ha sido preparado el camino para las dos partes implicadas en el conflicto, una para divulgar este mensaje universalmente y otra para impedir esto. Todo empezó en 1844. Vamos a mirarlo en breve porque no quiero repetir cosas que ya he presentado en otras series. 1844 ha sido un año bisiesto en más de un aspecto. Ha sido un mega año. Vamos a recordarnos los 5 pilares del adventismo que surgieron después del gran chasco entre abril y septiembre de 1848 en las conocidas conferencias del sábado. ¿La doctrina del santuario está atacada? Sí. La doctrina sobre el segundo advenimiento, no predicada, olvidada y minimizada. El sábado, el estado de los muertos y el espíritu de profecía. Estos son megapilares que no deben ser cambiados en absoluto. De aquí ha surgido la necesidad de que el mensaje de los 3 ángeles debe ser predicado a todo el mundo. Este es el adventismo. Si esto no es parte de lo que somos y para qué estamos, entonces no somos adventistas porque este es el adventismo. No puede ser cambiado en absoluto. El gran plan de redención, según está revelado
en el final de la obra en los últimos días debería ser muy atentamente examinado. Las escenas conectadas con el santuario celestial deberían impresionar las mentes y los corazones de tal modo que sean capaces para impresionar a otros. Todos necesitan volverse más inteligentes respecto a la obra de expiación que sucede arriba en el santuario. Estas son verdades adventistas que hoy día ya no son conocidas en el mundo. Cuando esta gran verdad es conocida y comprendida, los que la guardan trabajarán en armonía con Cristo para preparar un pueblo que esté firme en el gran día de Dios, y sus esfuerzos tendrán éxito. Por el estudio, la contemplación y la oración, los hijos de Dios serán elevados sobre los pensamientos y sentimientos comunes y terrenales y serán puestos en armonía con Cristo. Verán sus propios defectos. Vamos a revenir a esto. Estos pilares de la verdad del adventismo hacen el mensaje lo que es. El mensaje del primer ángel anunciando la hora del juicio de Dios llama a los hombres a temer y adorar a Dios. Y fue designado para separar al pueblo que profesa ser de Dios de las influencias corruptoras del mundo y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Por este mensaje Dios envió una advertencia a la iglesia que si fuera aceptada, habría curado los males que la tenían apartada de él. Pero ellos no lo aceptaron. Y esta es parte de la historia de la iglesia de Dios a lo largo de los siglos. Así que Dios quiso que la reforma final empiece en 1844. Luego Dios hubiera llamado a sus hijos para que salgan de todas las iglesias hacia esta verdad maravillosa y todos pudieran ir a casa. En 1844, una baptista del séptimo día, Rachel Oakes, ha desafiado al pastor millerita Frederick Wheeler en guardar todos los mandamientos de Dios. En 1844. Frederick Wheeler ha predicado su primer sermón sobre el sábado en marzo de 1844. El sábado ha sido redescubierto en 1844. Charles Fitch escribió en 1844 que acepta la enseñanza bíblica respecto a la inmortalidad del alma. Y siguen. Espíritu de profecía en las visiones de William Foy, Hassan Foss y Ellen Harmon en diciembre de 1844. Así que en 1844 hubo un restablecimiento del espíritu de profecía. No vale nada tener un mensaje que no va al mundo. Así que en este año Dios abrió las puertas para que el mensaje sea transmitido. En el mismo año Samuel Morse ha enviado su primer mensaje a través de cables. Y me gusta lo que dijo. Su primer mensaje ha sido lo que ha hecho Dios. Números 23:23. El primer mensaje que corrió a través de los cables en este planeta. Es increíble. Samuel Morse, hijo de un pastor calvinista, es el autor de... era un teórico de la conspiración. La conspiración extranjera contra las libertades de los Estados Unidos, en donde él advertía a sus conciudadanos sobre la gran conspiración jesuita para destruir las libertades de los protestantes defendidas por la Constitución. Era un hombre peligroso. Es interesante. Apareció el mensaje y luego el medio para transmitirlo. Un humilde principio para lo que tenemos hoy. Satélites y todas estas tecnologías no hubieran existido sin aquello. Luego, el 12 de marzo de 1844, el primer ferrocarril es planeado para ser construido en Ohio por Columbus y Xenia Railroad. Y allá vamos. De repente el mundo empieza a encogerse, de modo que el mensaje pueda llegar a todo el mundo. Isaías 30:21, y tus oídos oirán detrás de ti esta palabra. Este es el camino, id por él, ya sea a la derecha, ya a la izquierda. Así fue posible. En 1844. Arqueología. 1798. Me gustan estas fechas. ¿A vosotros no? El fin de los 1260 días. Napoleón Bonaparte
autoriza una expedición para atacar Malta y Egipto. En esta expedición, Mary Langer escribe que se puede decir que la arqueología moderna ha empezado en 1798, cuando las ricas antigüedades del Valle del Nilo se han abierto a la investigación científica por la expedición de Napoleón. Y luego, el erudito danés Niels Ludvig Westergaard ha descifrado el cuneiforme elamita en las inscripciones de Behistun en 1844. Así el libro de Daniel prende vida, ¿en qué año? En 1844, apoyado por la ciencia de la arqueología. Dios es formidable. Además del milenismo y del adventismo, en 1844 nace el bahaísmo, que dice que todas las iglesias son una. No estén separados, vamos a unirnos. El comunismo, el darwinismo, el mormonismo, el espiritismo, el dispensacionalismo. ¿Podéis creer que todas estas cosas nacieron en 1844? En el mismo año, el existencialismo, el cuáquerismo y ya los mencionados milenismo y el adventismo del séptimo día. Además se han descubierto, entre comillas, los manuscritos sinaíticos y ha nacido el ecumenismo. Todo esto en 1844. Esto es asombroso. Oikumene, todo el mundo habitado, ha dicho el Concilio Mundial de las Iglesias. Mirad algunas fechas. 1821. James Halden Stewart promueve el ecumenismo y la oración para el derramamiento del Espíritu Santo. Se adelantó a Jonathan Edwards, otro hombre importante, y organizó la Unión Regular de Oración. Edward Irving, el fundador de la Iglesia Católica Apostólica, en aquel entonces era todavía presbiteriano. Ellos trabajan desde 1821 y en 1844 ya tuvieron la primera organización ecuménica llamada YMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes. ¿No es interesante que siempre empiezan con la juventud? ¿Cómo empezó Hitler? Con los jóvenes. Así que en 1844 nació la YMCA en Inglaterra y siguieron trabajar en cooperación congregacional. John Mott, el fundador, era masón. Nació el movimiento de los estudiantes voluntarios con Moody en 1866 y luego la misión evangélica extranjera, después el Concilio Nacional de las Iglesias de Cristo y la Alianza Evangélica en 1846, la Alianza Evangélica Mundial. Los cristianos de 10 países se reunieron en Londres en 46 y en 44 fue la primera organización con los jóvenes y luego continuaron, lanzando según sus propias palabras una cosa nueva en la historia de las iglesias, una organización firme para expresar la unidad entre los cristianos individuales perteneciendo a varias iglesias. Tenemos por un lado el llamamiento salid de ella, pueblo mío, y por otro lado el llamamiento entrad en ella, pueblo mío. Dos mensajes diametral opuestas. Miremos otras fechas interesantes. 1843, una reunión en Escocia conmemora el 200 aniversario de la congregación de Westminster, que es protestante, militando por la separación, y en el mismo sitio, en el mismo evento, la Alianza Evangélica militando para la unidad. ¿Dónde se reunieron? En la Freemason Hall, una logia masónica en Londres. Pero no hablamos de conspiraciones, no quiero ser como Morse, así que vamos adelante. Dejadme deciros algo interesante. La tipología de todos los movimientos de Dios a nivel individual y en su iglesia, esto es fascinante para nuestro tiempo. Vamos a leerlo. La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio de Israel de Dios hasta... ¿cuándo? Hasta el fin del tiempo. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todas sus idas y venidas por el desierto, en su exposición al hambre, a la sed, al cansancio y en las destacadas manifestaciones de su poder para aliviaros, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todos los tiempos. Las variadas experiencias de los hebreos serán una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su pueblo de estos días
repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales Israel antiguo tuvo que pasar para ser instruido en su preparación para la Canaán celestial. Así que esta historia tiene algo para mí, ¿correcto? Vamos a ver qué pasó con ellos para comprender qué pasa con nosotros. La decepción amarga se vuelve dulce. Éxodo 15:22. Se hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. ¿De dónde venían? De Egipto, y apenas habían pasado por el Mar Rojo. ¿Qué había pasado al Mar Rojo? El Mar Rojo se había dividido delante de ellos y pasaron por tierra seca. Acababan de ver eso y solo anduvieron ¿cuántos días? 3 días. Y no encontraron agua. Y cuando llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. ¿Hay alguna paralela con alguna experiencia amarga a lo largo del tiempo después de una gran esperanza? Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol que cuando él lo echó al agua, el agua se volvió dulce. ¿Os recordáis de algo que era amargo y luego se volvió dulce como la miel? Allí él dio a Israel decretos y normas y allí le puso a prueba. Esta es una foto de Mara. Aquí es donde las aguas serán amargas. Hasta hoy existe este testigo. Y el agua es dulce. Si después del gran chasco en 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y seguido unidos a la providencia de Dios, recibiendo el mensaje del tercer ángel y en el poder del Espíritu Santo proclamándolo al mundo, el Señor hubiera obrado poderosamente con sus esfuerzos, la obra se habría completado y Cristo habría venido antes para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Ya hubiéramos terminado, o deberíamos ser agradecidos que han fallado. Claro, de otro modo no estaríamos aquí. Pero muchos de los creyentes adventistas abandonaron su fe en el periodo de duda e incertidumbre que siguió al gran chasco. Así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tinieblas. Por 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Ahora noten, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Los miramos y decimos qué tontos han sido sin darnos cuenta que somos más tontos que ellos. Los mismos pecados. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Nosotros repetimos la historia de Israel en tipo y antitipo. No lo culpéis a Dios. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Podemos apresurar el día mediante la proclamación del Evangelio al mundo. Podemos cambiar las cosas. Solo tenemos que estudiarnos a nosotros mismos para ser aprobados por Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Evita profanas y vanas palabrerías, porque irán, ¿qué harán? Irán en aumento para mayor impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya pasó y trastornan la fe de algunos. Tenemos muchos ejemplos en nuestra iglesia de cosas como estas. Mas el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hablamos sobre esto en el mensaje de la Odisea
El problema está aquí, en el corazón. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil al maestro, y preparado para toda buena obra. Este carácter tiene que ser formado ladrillo con ladrillo, trozo con trozo. Estas características que habilitarán a los jóvenes a trabajar con éxito en la causa de Dios deben ser obtenidas por el ejercicio diligente de sus facultades, por el aprovechamiento de toda ventaja que la providencia les da. Tanto el carácter de José como el de Daniel son buenos modelos para seguir. Dios nos da ejemplos y vamos a hablar sobre esto más adelante. Jesús quiere que todos los que profesan su nombre lleguen a ser obreros fervientes. Es necesario que todo miembro individual edifique sobre la roca que es Cristo Jesús. Se está levantando una tormenta que sacudirá y probará el fundamento espiritual de cada uno hasta el máximo. Viene. Por lo tanto, evitad los terrenos arenosos, cavad hasta la roca, cavad profundamente, poned un fundamento seguro, edificad o edificad para la eternidad, edificad con lágrimas, con oraciones fervorosas, y haced vuestra vida hermosa. Mirad que vienen días, dice el Señor, en los cuales levantaré a David un renuevo justo. Predicamos este mensaje entero. Por tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, y no dirán más: vive el Señor que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había yo echado, y habitarán en su tierra. Así que no vamos a decir cómo nos sacó el Señor de Egipto, sino cómo nos sacó el Señor de Babilonia. Dos grupos. Uno entonces y uno ahora. El tipo, un ejemplo para el antitipo. Lo que ellos hicieron, nosotros podemos hacerlo mejor. Y podemos demostrarlo también. La liberación del cautiverio egipcio, que fue el mayor evento registrado en la historia de Israel, prefigura la liberación mucho mayor del pueblo de Dios en la congregación final del Israel antitípico. Si estudiamos lo que hicieron, vamos a descubrir el equivalente exacto en nuestra iglesia. Si solo nos daríamos cuenta, si solo despertaríamos uno o dos, sería un milagro. Isaías 11:10: y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, una señal a las naciones, será buscada de los gentiles, y su reposo será glorioso. Así que ellos serán la señal, el estándar de que será levantado. Isaías 11:11: y acontecerá en aquel tiempo que el Señor volverá a extender su mano. ¿Por qué? Por segunda vez, para recuperar el remanente de su pueblo que haya quedado. Y luego menciona a todas las naciones, incluida la Babilonia. Y él levantará pendón, una señal, a las naciones, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Por lo tanto, esto está profetizado. Este movimiento es llamado para salir de todas las regiones. 1 Corintios 10:1: mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, que era Cristo, pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, por lo cual quedaron desparramados por el desierto. ¿Es el antitipo igual con el tipo? Creo que sí. Por estas cosas fueron un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. Así que tenemos concupiscencia, tenemos idolatría y tenemos el comer y el beber. ¿Es posible que esto sea un problema en nuestras filas? Creo que sí. Fornicación. Y en un día cayeron 23,000 por haber tentado a Cristo. Y han sido destruidos por serpientes. Han murmurado.
Esto es para servirnos como ejemplo. Así que si piensas estar firme, ten cuidado. Estamos repitiendo esta historia, así que tenemos que estudiarla con cuidado. Tenemos la misma desobediencia. Tenemos las mismas objeciones presentadas. Se me ha mostrado que el espíritu del mundo está leudando rápidamente en la iglesia. En esta iglesia, sí. Estáis siguiendo el mismo camino del antiguo Israel. Puedo hablar con autoridad. No soy yo quien dice esto. Existe el mismo decaimiento del llamado sagrado como pueblo distinto de Dios. Tenéis compañerismo con las obras infructuosas de las tinieblas. Vuestra relación con los incrédulos ha provocado el desagrado de Dios. ¿Tenemos estas relaciones? No conocéis lo que es para vuestra paz y velozmente se os quita de la vista. Vuestro descuido en no seguir la luz os colocará en una posición más desfavorable que la de los judíos, sobre las cuales Cristo pronunció un ay. Estamos en un grave problema. Nuestra iglesia está en un grave problema. El pecado del antiguo Israel fue el despreciar la voluntad revelada de Dios y el seguir su propio camino conforme a los dictados de sus profanos corazones. El Israel moderno sigue con entusiasmo sus pisadas y el desagrado del Señor seguramente descansa sobre él. Tenemos problemas. Testimonios, volumen 5. La misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judaica han caracterizado, ¿cómo? En mayor grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial. De los últimos mensajes de amonestación, desperdiciaremos como ellos nuestras oportunidades y privilegios hasta que Dios permita que nos sobrecojan la opresión y la persecución. Me temo que la respuesta es sí, sí, lo haremos. Dejaremos sin hacer la obra que podríamos haber hecho en paz y comparativa prosperidad hasta que debamos hacerla en días de tinieblas bajo la presión de las pruebas y persecuciones. ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta? Creo que la respuesta es sí. Vamos a mirar algunas paralelas. Y por favor, que nadie malinterprete estas presentaciones. Estas presentaciones no tienen propósito de dividir o de dañar a alguien en la iglesia y no son un llamamiento a condenación, sino un llamamiento a contemplación. El movimiento del Éxodo ha sido basado en un tiempo exactamente profetizado. Muchos me preguntan por qué deberían entrar en esta iglesia. Estudia la profecía y entrarás en esta iglesia. No tendrás otra alternativa. La multitud mixta salió con Israel de Egipto porque esa era la única manera de marcharse. ¿No es así? Así que la multitud mixta se unirá con esta iglesia por ser el único modo de marcharse. Muchos me dicen, pero yo sigo a Cristo. Está bien. ¿Cómo puedes seguir un cuerpo sin cabeza? Algunos aman la iglesia más que a Cristo y siguen un cuerpo sin cabeza. Cristo, la cabeza, tiene un cuerpo. Entonces dijo a Abraham, ten por certeza que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí y será afligida por 400 años. Este es un tiempo profético exactamente definido. Mas también a la nación a quien servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con grande riqueza. Génesis 15:14. ¿Han estado ellos exactamente 400 años? No. Éxodo 12:40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Y eso? Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Así que tenemos una discrepancia de 30 años. Israel no ha salido de Egipto hasta 30 años después de los 400 años profetizados, y el verdadero movimiento adventista empezó también a 30 años después de los 1260 días de la profecía. Una paralela interesante.
Apocalipsis 11:2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque es dado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, los 1260 días proféticas que acabaron en 1798. Y daré potestad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Por lo tanto, tenemos este periodo de tiempo. La invitación final para salir de Babilonia continuará hasta que la copa de iniquidad del mundo se llenará al igual que se llenó para las naciones de Canaán. Así que tenemos estas paralelas para la iglesia en tipo y antitipo. Con infalible precisión, el Dios infinito aún guarda una cuenta para todas las naciones. Mientras que su bendición es sensibilizada, con llamamientos al arrepentimiento, esta cuenta permanecerá abierta, pero cuando los números llegarán a una suma que Dios ha fijado, empezará la obra de su cólera. La cuenta está cerrada, la paciencia divina termina, ya no hay intercesión en su favor. Tenemos el mensaje, el llamamiento para salir de Babilonia, y luego Él vendrá. El tiempo de los amonitas no se cumplió aún, pero vendrá cuando se cumplirá la cuenta de las naciones. La crisis se acerca con rapidez, el tiempo de cumplimiento de Dios está cerca. Aunque no quiere castigar de todo modo, Él va a castigar, y esto prestamente. Los que andan en la luz verán las señales del peligro que se aproxima. Pero no estarán tranquilos esperando indiferentes la ruina, consolándose a sí mismo con que Dios va a proteger su pueblo en el gran día de su aparición. Lejos de ellos esto. Ellos comprenderán que deben trabajar diligentemente en salvar a otros, mirando con poderosa fe a Dios para ayuda. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos una obra que cumplir. Solo queda poquito tiempo más hasta que los habitantes de la tierra hayan llenado su copa de iniquidad. Si miras el mundo hoy, ¿crees que está cerca esto? Y entonces la ira de Dios, que ha estado dormida durante tanto tiempo, despertará y esta tierra de luz beberá la copa de su ira sin mezcla. La copa de iniquidad está casi llena y la justicia retributiva de Dios está al punto de descender sobre los culpables. ¿Cuánto tiempo queda? Otra vez, la maldad de los habitantes de la tierra casi ha llenado la copa de sus iniquidades. Eso fue escrito en 1902, como es hoy, más de 100 años después. La transgresión casi ha alcanzado su límite. El mundo está lleno de confusión y pronto un gran terror vendrá. Las paralelas. Es asombroso. Como en los días del Éxodo, el sábado va a ser destacado en el antitipo, tipo y antitipo. Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer el mal. Y el hijo del extranjero que se ha unido al Señor, aquí habla del sábado, porque va a ser destacado en los últimos días. Y sean fieles a mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Y a los extranjeros que se han unido al Señor, ¿conocéis estas cosas? Las paralelas son fascinantes. Dice el Señor Dios, el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré otros a él, además de los que están a él congregados. Así que tenemos la reunión típica y la reunión antitípica. En los dos movimientos, Dios no solo llama a los fieles, pero trae a todos en sus filas. ¿Correcto? Para aprender de Él en las experiencias del desierto. Los rebeldes y los infieles serán purgados de entre su pueblo. Va a ser al igual que en el pasado. Ezequiel 20:38, apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. Los sacaré del país donde ahora viven como extranjeros, pero no entrarán en la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor. Lo mismo que en Apocalipsis 3:16 tenemos las paralelas. Te vomitaré de mi boca. Tipo y antitipo. La salida de Egipto supone, por cierto, una entrada en Egipto.
Es lógico, ¿no? No puedes salir de donde no has entrado. Esto ocurrió cuando Jacob se trasladó a Egipto debido a la hambruna. Si pensamos tipológico, la hambruna es el símbolo de hambre espiritual. Y debido al hambre espiritual en la iglesia, nosotros nos trasladamos ¿dónde? En Egipto. Somos cada vez más mundanos. La religión de Israel se contaminó con prácticas paganas y Dios los llamó para salir de Egipto. Adoración al sol, Amon-Ra, el dios sol. Si miramos el nombre Faraón, Fa-Ra, el sol. Ezequiel. Me gusta este profeta. Vamos a ocuparnos con él un poco más tarde, porque él es uno de los profetas para el remanente que fue captivo en Babilonia y luego salió de allí. Así dice Dios, el Señor, el día que escogí a Israel e hice juramento a la simiente de la casa de Jacob e hice que me conozcan en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano a ellos y les juré diciendo yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto que fluye leche y miel, a la cual es más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de sus ojos. Limpiaos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Tenemos que limpiarnos de la idolatría egipcia. Ezequiel 28. Pero, horrible palabra. ¿Qué hicieron? Se rebelaron. Y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y él derramó su ira. Pero actué por causa de mi nombre para que no sea profanado entre los infieles. Los saqué pues de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Dios trae a su pueblo estos días, al igual que en el pasado. En los dos movimientos Dios llama a salir a su pueblo y lo trae en el desierto para que ellos puedan guardar su ley. Esto tenemos que experimentar cada uno de nosotros. Y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Así que, ¿para qué es el desierto? Para limpieza. Pero hay una multitud mixta con ellos. Salen de Egipto junto a una muchedumbre variada. Me gusta esa palabra. No dice una minoría mixta, ¿no? No, dice una multitud mixta que acompañó a Israel en su viaje. Muchos codiciaron las ollas con carne de Egipto, pero nosotros, seguro que no tenemos tal gente entre nosotros, ¿no? Debe obtenerse victoria sobre los hábitos y prácticas de Babilonia y Egipto para que el pueblo de Dios pueda ser un pueblo diferente. Estamos en guerra, y hubo una lucha entonces y lo hay ahora también. El paralelismo es perfecto, codiciando el Egipto. Hechos 7, 39 a 42, a cual nuestros padres no quisieron obedecer. Antes le rechazaron y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Cómo volvieron a Egipto? Esto es crucial. En sus corazones. No volvieron físicamente a Egipto. Seguían en la iglesia. Pero su corazón no era en la iglesia, sino en... ¿dónde era? En Egipto. Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Oh, nosotros nunca desecharíamos de este modo a un profeta. No, nosotros no. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Entonces Dios se apartó y los entregó a que sirviesen al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. Oh casa de Israel, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios 40 años en el desierto? Patético. Esto es lo que hicieron. Vamos a mirar el movimiento adventista en la profecía de Daniel 8 y 9. El pueblo de Dios es llamado del cautiverio de Babilonia y Egipto. Y la profecía de un tiempo exacto anuncia su éxodo.
al igual que con el otro pueblo. El pueblo de Dios será afligido por 1260 años. La profecía de 2300 días anuncia el segundo movimiento adventista, un tiempo profético distinto. El mensaje del movimiento adventista se ha predicado también algunos años antes de 1844. Unos 30 años después de 1798, cuando William Miller empezó a predicar. Pasó lo mismo con el movimiento del Éxodo. Así que William Miller empieza a predicar, pero el movimiento adventista se establece completo cuando se cumple el tiempo de 1844. Es exactamente igual. El pueblo de Dios no puede entrar en Canaán hasta que el tiempo de prueba del mundo se termina, hasta que la iniquidad del amorreo es completa. Lo mismo pasa con el pueblo de Dios ahora. ¿Por qué el Éxodo? Y dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, déjalos que me sirvan, y si rehusas dejarlos marchar, tendrás problemas. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve al Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, para servirme, pero el Faraón no quiere dejarlos. El Faraón moderno tampoco quiere dejarlos. Dice, son míos. Y quiere también coger la novia y decir que es suya. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y la recogerá, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Vamos a tener una presentación completa sobre este pan. ¿No es interesante que el Egipto adora al dragón? Habla y di, así dice el Señor Dios, he aquí, yo soy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río, y yo le hice para mí. El antitipo adora al dragón, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Tipo y antitipo. Un pueblo distinto. Nehemías 10:28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, etc., se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios. ¿Pero qué hacía su corazón? Se volvía atrás. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Hemos hecho esto nosotros como iglesia? ¿Lo hemos hecho? ¿Participamos en los concilios ecuménicos? Tendríamos que ser ciegos o practicar la teología del avestruz para no reconocer esto. ¿Participamos en comisiones e incluso tenemos directores en estas organizaciones ecuménicas? Sí. Moisés intentó introducir la reforma del sábado en Egipto. Fue imposible. No puedes hacer reforma del sábado con los que no guardan el sábado. Te pueden respetar públicamente debido a tu función, pero por la espalda te golpearán. Tienes que separar. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Váyanse a vuestros cargos. Hizo una ley antisábado. Dijo también Faraón, aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis Shabbat. Le hacéis guardar el descanso del sábado. Váyanse a vuestros cargos. Así que tuvieron que hacer más ladrillos. El antitipo, nosotros, es exactamente lo mismo. Y habéis de ponerles la tarea del ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada. Impóngales más trabajo a los hombres. Los egipcios falsificaron los milagros de Dios para demostrar que eran poderosos. Usaron tal vez serpientes embrujados que parecen rígidos y una vez en el suelo empiezan a moverse. Lo mismo que se hace hoy en India. Magia hipnótica, las serpientes se movían y Dios dijo, cómelas y acaba con ellas. Y la vara de Moisés acabó con ellas. Por lo tanto, tenemos los milagros hechos, hay una cosecha final, Isaías 56, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación, justicia revelada, bendito el hombre que esto hiciere, el hijo del extranjero. No debe decir, he sido abandonado, el Señor me apartó totalmente de su pueblo. Los eunucos, todos los que eran sin fruto, escogieron lo que me agrada y abrazaren mi pacto, y yo les daré mejor lugar que el de hijos e hijas.
Dios recoge a su gente. Esta es la segunda cosecha. Y los llevaré a mi monte santo y haré que se regocijen en mi casa de oración. Así que hubo una reforma para el sábado en Egipto, en Éxodo. Habrá reforma de sábado en el antitipo. Así que tienes que buscar una iglesia que predique la reforma para el sábado. ¿Va a guardar esta iglesia el sábado perfecto o va a ser rebelde? Si el antitipo tiene que encontrar el tipo, entonces será una iglesia rebelde. El sábado es el centro de la ley de Dios. Ha sido puesto en el centro del arca del pacto, en el centro del lugar santísimo, en el centro del tribu sacerdotal, en el centro del campamento de Israel, y Dios puso a Israel en el centro de todas las naciones. Y lo mismo va a pasar con el pueblo de Dios hoy. Israel descuidó la observancia del sábado, nosotros hacemos lo mismo. El sábado tiene un carácter mucho más sagrado que el que le atribuyen muchos de los que profesan observarlo. El Señor ha sido grandemente deshonrado por aquellos que no han guardado el sábado de acuerdo con el mandamiento y la letra en el Espíritu. Él pide una reforma. He visto en el mundo cosas asombrosas que ocurren en el sábado. Y no sé dónde ha desaparecido la reverencia. Cosas increíbles ocurren el día de sábado. Pero el tipo tiene que encontrar el antitipo. Israel ha experimentado la liberación en la medianoche, ¿es así? El movimiento adventista, el clamor de la medianoche, y habrá liberación a medianoche. El tipo encuentra el antitipo. Israel ha cantado la canción de Moisés, y los que van a salir de la gran tribulación van a cantar la canción de Moisés y del Cordero. Si vas a cantar la canción de Moisés, al fin del tiempo tienes que pasar por una experiencia similar. No puedes cantar algo que no comprendes. Me pregunto quién nos va a dirigir en esta canción. ¿Habéis pensado en eso? Una mujer condujo el tipo. ¿Creéis que puede ser que una mujer va a dirigir el antitipo? ¿No ha sido Miriam en el tipo? Me asombro pensando que otra cantante va a resucitar y nos va a conducir. Bueno, esta cantante ya no es muy aceptada hoy día. Israel tenía con ellos una multitud mixta. Los adventistas tendrán con ellos una multitud mixta. Ahora, cuidado, cuidado. Es fácil decir, ellos son la multitud mixta. Los hijos de Israel partieron de Ramsés a Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, y también subió con ellos una multitud variada. Y leemos en Patriarcas y Profetas, esta multitud se componía no solo de los que obraron movidos por la fe en el Dios de Israel, pero también de un número mayor de unos que solo deseaban escapar de las plagas. Los adventistas representaban para ellos los panes y los peces. Eran movidos por excitación y curiosidad. Eran una trampa. La multitud mixta que acompañaba a los israelitas de Egipto eran continuamente el origen de dificultades y tentaciones. ¿Los tenemos por aquí también? ¿Sí o no? Ellos afirmaban haber renunciado a la idolatría, pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, y en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Tendremos lo mismo en el antitipo. Ellos serán lo que más a menudo suscitaban contiendas, serán los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. Nosotros repetimos la historia. Después de 3 días de viaje se oyeron quejas abiertamente. ¿Dónde se originaron las quejas? Entre la turba mixta que abarcaba a mucha gente que no estaba completamente unida a Israel. Los quejosos no eran satisfechos con la dirección de la marcha, encontraban faltas en Moisés que los conducía. ¿Creéis que el antitipo va a encontrar faltas en el Moisés antitípico? Con respecto a la dirección de marcha, eso fue contagioso y se divulgó rápido por el campamento. Salmo 106. Sí, ellos despreciaron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, murmuraron en sus tiendas, no escucharon la voz del Señor, por lo que alzó su mano contra ellos para destruirlos en el desierto. El Señor los castigó.
Se unieron también a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Nosotros no haríamos tal cosa. O deberíamos decir que está bien con participar a la Santa Cena, a la comunión ecuménica. Por cierto, ¿qué significa esto? ¿No son sacrificios a los muertos? Provocaron la ira de Dios con sus invenciones y se desató entre ellos la mortandad. Ellos han sido el tipo. ¿Y qué dice el espíritu de profecía? ¿Nosotros somos mejores o peores que ellos? Peores. Idolatría en el Sinaí. No nos puede pasar a nosotros. La ausencia de Moisés fue para Israel un tiempo de espera e incertidumbre. Durante ese periodo de espera tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios. ¿Y qué hicieron? No, eso no. Humillar sus corazones, si hubieran hecho esto. ¿Y la culpa de quién fue otra vez? La multitud mixta. Eran impacientes por seguir hacia la tierra prometida que fluía leche y miel. Sintiéndose desamparados debido a la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia, y de su seno salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Ahora, una pequeña advertencia antes de seguir con esto. ¿Quién hizo en realidad el becerro? Aarón lo hizo. ¿Y quién era él? El sumo sacerdote. ¿Tenemos nosotros hoy sumos sacerdotes que hacen becerros de oro y practican todo tipo de adoración extraña bailando alrededor de unas cosas? A ver cómo decir esto de manera bonita. Unas cosas. ¿Los tenemos, sí o no? Sí, los tenemos. Nosotros tenemos nuestros becerros de oro en África, pero están en todas partes. Ahora, si yo me pongo a juzgar y veo al sumo sacerdote, este sería ¿quién? El presidente de unión o de división o cualquier presidente, trayendo el becerro en la congregación, ¿cuál sería mi reacción natural? Condenarlo al infierno, ¿correcto? ¿Condenó Dios a Aarón al infierno? No. Luego veo otro sumo sacerdote que paga su diezmo, guarda los mandamientos, da ofrendas de menta y todo eso. ¿Cómo lo juzgaría? Es un hombre bueno, por lo menos vive según los principios. ¿Puede ser este Caifás? Él luchaba para lo correcto. Amaba tanto a la iglesia que era preparado a sacrificar a Cristo para conservarla. ¿Correcto o no? Así que ¿dónde está mi juicio? Mi juicio está en lo que veo, lo que observo. Pero mi juicio puede ser totalmente erróneo. Podría abrazar a Caifás y echarle fuera al pobre viejo Aarón, ¿correcto? Cuando en realidad Aarón solo era débil. Tuve una experiencia en... Todavía existía Checoslovaquia. Luego se dividió, pero entonces era Checoslovaquia. Era un pastor que iba agitándose con una guitarra colgada del cuello. He visto muchos pastores así. Lo peor de todo ha sido en los Estados Unidos. Apareció con un pendiente colgado en su oreja, con una guitarra eléctrica, y eso fue el sermón. Pero, sin embargo, he visto de todo. Y ese pastor era uno de estos y odiaba mi mensaje. Le daba asco y no podía escuchar. Luego una noche se fue a casa donde tenía una madre o una abuela muy vieja, no me acuerdo exacto ahora. Y esta señora venía a las presentaciones. Y esta señora muy vieja le dijo a ese pastor, ahora puedo morir en paz, porque sé que el mensaje adventista todavía vive. ¿Sabéis qué?
El pastor se cambió así. Dejó la guitarra, vino a mí y dijo, he despreciado tu mensaje, pero lo que me dijo ella me hizo despertar y he escuchado todo otra vez y ahora puedo comprender lo que ella quiso decir. Te lo agradezco. Así que mi juicio pudo ver a Aarón, pero Dios ve que Él ve el corazón. Tenemos que ser cuidadosos con juzgar a los presidentes y líderes liberales en la iglesia. Y también seamos prudentes de cómo juzgar a los fuertes de la élite mundial. Porque no lo sé. Yo tengo que esperar ¿qué? Los frutos. Tengo que esperar los frutos. Israel clamaba por carne. Lo mismo pasará con el movimiento adventista. A la multitud mixta no le gusta la reforma pro salud. Ha salido de Egipto, pero el Egipto no salió de ellos. Los tenemos en la iglesia. Comenzaron a clamar pidiendo carne para comer, a pesar de que se les había suministrado maná en abundancia. Tenemos una presentación sobre nada, sino este maná. No estaban satisfechos. Durante su esclavitud en Egipto, los israelitas fueron obligados a sustentarse con una alimentación común y sencilla. Pero aquí estaban clamando por sus ollas con carne. En mi país, es algo muy raro encontrar pastores que no coman carne. Son tan raros como los dientes de gallina. Tienen miedo de ser vegetarianos. Lo mismo pasa en nuestras iglesias. Hacemos siempre lo mismo. Dios en su misericordia los sacó de entre los egipcios para que pudiesen adorarle sin impedimento. En el camino obró milagros para ellos y los probó con estrecheces. Después que Dios habría obrado tales maravillas para ellos, ellos se quejaron. Ojalá hubiéramos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto. Codiciaban los pueros y cebollas. El ángel dijo, peor que ellos habéis hecho vosotros. Así que nosotros hemos hecho peor que ellos. Por cierto, ¿qué codiciaban? Pueros y cebollas. ¿Eran esos fuera del menú? No, podemos comer pueros y cebolla, pero codiciar aún las cosas buenas está fuera del menú. La multitud mixta daba vueltas alrededor del campamento y se quejaba. Se había especificado también la posición de cada tribu. Cada uno tenía que marchar y acampar al lado de su propia bandera, tal como había ordenado el Señor. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, acamparán lejos del tabernáculo de reunión. De la manera que acamparán, así caminarán. A la multitud mixta que había acompañado a Israel desde Egipto no se le permitía ocupar los mismos lugares con las tribus, sino que habían de habitar en las afueras del campamento y sus hijos habían de quedar excluidos de la comunidad hasta la tercera generación. La mayoría entre nosotros, si no hemos nacido adventistas, hemos entrado en la iglesia y somos la multitud mixta. Yo soy la multitud mixta. Es fácil estar afuera del campamento y criticar a los de dentro del campamento. También es fácil separarme de ellos. Ahora vamos a ver quién eran ellos. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos. Ellos serán los que codiciaron. Ellos serán los idólatras. Ellos serán los que hacían un dios de la comida y la bebida. Ellos serán los que bailaban, los fanáticos del deporte, pero nosotros no tenemos tal personas. No. Y tampoco fornicamos como algunos de ellos hicieron y perecieron en un día 23,000. Prostitución espiritual. Si miras esta lista, te puedes preguntar, ¿soy parte de la multitud mixta? ¿Tengo estas características? Ni tentemos a Cristo, ni murmuréis. Creo que todos tropezamos. Creo que acabamos de recibir la calificación de multitud mixta. Tenemos problemas. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo.
Ellos siguieron al Señor desde muy lejos y se quedaron en las afueras del campamento. Ellos nos hicieron vagar en el desierto del pecado y nos han privado de las bendiciones de la lluvia temprana y tardía. Ellos son la mayoría. Su gran número debe ser zarandeado. Así que nos quejamos otra vez de todo lo que pasa. Hay una diferencia entre quejarse y llamar al pecado con su nombre real. Es una gran diferencia. Ezequiel: y os traeré al desierto de los pueblos y allí os haré juicio cara a cara. Tendremos que tener duras experiencias personales con Dios, así como juzgué a vuestros padres en el desierto. Y os haré pasar bajo la vara, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Ese ha sido el tipo. ¿Cómo será el antitipo? Exactamente lo mismo, igual. Hay muchos no convertidos inscritos en los registros de la iglesia. No tenemos que sorprendernos por eso. La mayoría de los miembros nos dejarán. Sean repetidas estas palabras por los hombres consagrados, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tenemos que decir: soy pecador y corrompido, pero la ira de Dios está sobre su Hijo divino. Hay esperanza. Si Dios dio a su único Hijo para morir, al justo por injusto, quiere que cada voz proclame esto. Así que tenemos que transformarnos en predicadores. Ya he mencionado esto. Las herejías tienen un propósito en la iglesia. Estamos repletos de herejías en la iglesia. Creedme que hay herejías en esta iglesia. Dios despertará a sus hijos. Si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos que los zarandearán separando el tamo del trigo. Testimonios, volumen 5. Así que, ¿somos la iglesia falsa, o apostata, o Babilonia, por tener herejías entre nosotros? No. Dios permite las herejías en nuestra iglesia. Según avanzaremos, hablaremos de herejías y vamos a llamar al pecado por su nombre verdadero. Pero lo que importa es que esta es la iglesia de Dios. Como predicador, tengo que explicar a la gente por qué deben unirse a esta iglesia, a pesar de todas estas cosas. Esta luz debe inducirnos a un estudio diligente de las Escrituras y a un examen muy crítico de las creencias que sostenemos. Verifiquemos si estamos en lo correcto o equivocados. Estudia la Biblia, vuelve a la palabra, ve al espíritu de profecía, asegúrate. Los creyentes no han de confiar en suposiciones e ideas mal definidas de lo que constituye la verdad. Tienes que estudiar para ti mismo, tienes que comer el maná cada día. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos quiera imponer la marca de la bestia. Los que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no encontrarán cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes. Antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza del encarcelamiento y la muerte, abandonarán la iglesia. Se van a marchar. Estamos cerca. La verdadera piedad se diferenciará claramente de la imitación y apariencia de la misma. Muchas de las estrellas que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad. No miréis a nadie, no miréis a mí. Puede que haya una piel de plátano en mi camino y luego vais a decir: este no lo consiguió y por su culpa. Olvidad de los hombres de la iglesia. Mirad a Jesús. ¿Cuál nube? El tamo será llevado por el viento. Cuando los árboles que no llevan fruto sean cortados porque inutilizan la tierra, cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que ahora no se ven se manifestarán y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo. Habrá dos grupos en la iglesia: lo hubo en el tiempo de Israel y lo habrá en nuestros días. Satanás acosará severamente a los fieles, pero en el nombre de Jesús saldrán más que vencedores. Entonces vamos a ser una iglesia imponente como un ejército en orden. Sí. El pobre Mark Woodman murió tan joven, tenía 35 años. Unos 10, 12 días antes de su muerte,
vino a visitarnos. Vivía sus últimos momentos. Caminaba con muletas y el cáncer se había esparcido en todo su cuerpo. Mi esposa estaba acostada porque se había roto la cadera y yo me había golpeado en la espalda. Hemos salido con él hacia su coche, él moviéndose con sus muletas, mi esposa con las suyas y yo andando así. Éramos un espectáculo tan triste. Andando hacia el coche, yo dije, Mark, aquí viene el ejército del Señor. Y Satanás tiembla en sus zapatos. Estos somos patéticos, pero Cristo es poderoso. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Hoy tenemos la teología de que el Señor va a hacer todo para nosotros. Esto no es verdad. Tienes que hacer tu parte. No hay que tratar esto a la ligera. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos. Tendremos que ver cómo será esa lluvia y cómo va a caer. Ahora es el momento de oír la amonestación para la Odisea. Ahora es el tiempo. Tenemos que trabajar. El movimiento del Éxodo, al igual que la iglesia del fin, era estructurado y ordenado. Había orden en el campamento y el movimiento adventista tiene que ser estructurado en orden. ¿No es lógico? Tienen que ser paralelos. Hay gran similitud entre nuestra historia y la de los hijos de Israel. Dios condujo a su pueblo de Egipto al desierto, etcétera, acamparon cerca de ellos, pero lo que para los israelitas era un gran raudal de luz que iluminaba todo el campamento y resplandecía sobre la senda que se tendía ante ellos, era tiniebla para Faraón. Os digo, hermanos míos, Dios tiene un cuerpo organizado por medio del cual Él trabaja. No desprecies la iglesia debido a la apostasía existente en ella, o por culpa de los miles de Aarones y no sé cuántos Caifás. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ellas, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo, está en el camino equivocado. Tenemos que callar estas voces. De las dos partes, de conservadores o de liberales. ¿Habéis oído líderes adventistas diciendo, estos no son adventistas porque predican el mensaje de los tres ángeles? O critican que los ministerios independientes traen y bautizan personas y los condenan por ser separatistas, entre comillas. Y crean los líderes todo tipo de discordias referentes al diezmo y otras cosas. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron armados, eran disciplinados, había estructura. La iglesia final de Dios debe ser disciplinada. No emociones tontas y actuaciones sin organización. El gobierno de Israel se caracterizaba por la organización más cabal, admirable por su esmero como su sencillez. El orden tan sorprendentemente puesto de manifiesto en la perfección y disposición de todas las obras creadas por Dios. Allí estaban todos los capitanes, los príncipes, jefes de millares, jefes de cientos. Había orden, Deuteronomio 1:15, precisión absoluta. La iglesia de Dios es organizada y fundada por los diezmos y ofrendas, al igual que era Israel. Y a unos puso Dios en la iglesia apóstoles, profetas, etc. El presidente de la iglesia adventista del séptimo día, que no me corresponde a mí decir si es Aarón o Caifás, equivale con la posición de Moisés como líder administrativo. Los presidentes de división equivalen a los príncipes de tribus de Israel. Los capitanes de millares, cientos corresponden a los presidentes de unión y de conferencias, pastores y ancianos. Una estructura. Paralelismo absoluto. ¿Son ellos perfectos? No. Israel ha robado a Dios en las ofrendas y los diezmos. ¿Hacemos nosotros igual? Sí. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado.
La obra de Dios, que debería progresar con 10 veces más fuerza de la que posee actualmente, es retardada, como la primavera es detenida por los helados vientos del invierno, debido a que algunos cristianos profesos se están apoderando para sí mismos de los recursos que deberían dedicar a su servicio. He comprendido hace mucho tiempo que no voy a conseguir nada si no voy a pagar mi diezmo. La gente me dice siempre, no puedo permitirme pagar el diezmo. Yo digo, es una estupidez, no te permites no pagarlo. ¿No es así? Si no pago el diezmo, estoy arruinado. Mis gastos son 4 veces más grandes que mi sueldo. No sé cómo vivo. Pero es así, es un milagro. Si tendría que explicar a los de Hacienda cómo pago todo, no tendría explicación, me pondrían en la cárcel. Así funciona esto. El movimiento de Éxodo fue dirigido por Dios, las columnas de nube y fuego, así que el movimiento adventista es conducido por Dios, tenemos que creerlo. Cristo era en la columna, Él era el protector, todos bebieron la misma roca espiritual, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Él sufrió todas las aflicciones, Él ha sido el líder, y lo es para nosotros. Satanás está usando ahora todo artificio en el tiempo del sellamiento para desviar la mente del pueblo de Dios de la verdad presente. Te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres, te guardarán, hablarán contigo cuando despertares, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza es luz y camino de vida. Pero si rechazáis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha hablado. Estas son palabras magníficas. El movimiento del Éxodo fue dirigido por un profeta. ¿Creéis que el antitipo tendrá que ser dirigido por un profeta? Entonces, ¿por qué se escucha la voz de tantos líderes diciendo que no hay que considerar la literatura del siglo XIX? ¿Alguna vez habéis oído esto? He oído peores cosas. Más tarde os contaré. Por un profeta. Por cierto, ¿hubo otros profetas además de Moisés? ¿No era Miriam una profeta? Sí. Pero la Biblia dice, por un profeta sacó el Señor a Israel de Egipto, y por un profeta fue preservado. Vamos a ver algunas paralelas. Moisés recibió visiones del Canaán y de la liberación final antes de su muerte. Ellen White recibió antes de su muerte visiones sobre el Canaán celestial y la liberación final. ¿No es interesante el paralelismo? Moisés era humilde y manso. Hasta donde yo sepa, Ellen White era sumisa y humilde. En la siguiente visión que tuve, rogué fervorosamente al Señor que si debía ir y relatar lo que me había mostrado, me guardase del ensalzamiento. Entonces me reveló que mi oración fue contestada. Yo he orado también así. ¿Alguna vez te arrepientas por haber pedido esto? Y que si me viese en peligro de exaltarme, su mano se posaría sobre mí y me vería afectada por la enfermedad. Dijo el ángel, si comunicas fielmente los mensajes y perseveras hasta el fin, comerás del fruto del árbol de la vida y beberás del agua del río de vida. Moisés temió decir al pueblo de Israel que se le apareció el Señor. Así Ellen White temió relatar sus visiones. Moisés murió en las fronteras de Canaán. ¿Ellen White murió en las fronteras o entró en Canaán? Murió en las fronteras. Ella recibió la reforma pro salud. ¿Moisés la recibió también? Sí, el Levítico. La reforma pro salud fue revelada a los dos. Sigamos. Moisés escribió el Pentateuco para sostener al pueblo de Dios en su viaje. Ellen White escribió los testimonios para sostener el antitipo. Los israelitas se rebelaron contra Moisés, los adventistas se rebelan contra el espíritu de profecía. ¿Hay paralelismo o no? Los que entran en el paraíso restaurado deben volver sobre sus mismas huellas de rebelión y apostasía. Tenemos que aprender a comer, a vestir, a beber y a actuar conforme con nuestro elevado llamamiento. Ahí están las paralelas. Si rechazas el profeta, eres como la multitud mixta. Tenemos conferencias y uniones enteras que rechazan el espíritu de profecía.
publican sus propias lecciones de sábado para no mencionar a Ellen White. Puedo contaros historias sobre gente llorando por culpa de lo que pasa en nuestra iglesia. ¿Digo que somos Babilonia? No. Solo somos el perfecto cumplimiento de la profecía. Nosotros somos el antitipo. Y si no fuera así, nosotros no seríamos lo que somos. Satanás odia a los testimonios, pero nuestro éxito o caída como individuos o como iglesia dependen de nuestra actitud respecto a las instrucciones dadas por este medio. Un director de una de las mejores universidades adventistas me dijo que no podemos dejarnos conducir por una mujer con 3 años de escuela. Le he enviado una carta y le he dicho que Dios te puede hablar mediante un asno y si rehusas obedecerle es posible enfrentarte al ángel del Señor. No es necesario decir que no me respondió. Apocalipsis 12, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Qué iglesia buscamos? ¿Una iglesia patética? ¿Con ciegos, ricos, desnudos, con rebeldes, idólatras? Que rechazan el espíritu de profecía. En fin, son patéticos. ¿Habéis encontrado una así? Bien. El don será despreciado. El último engaño de Satanás será hacer sin efecto el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Conocéis estas cosas? Yo solo hago las paralelas. Donde no hay visión, el pueblo perece. Satanás obrará ingeniosamente de diferentes maneras por diferentes agentes para debilitar la confianza del remanente del pueblo de Dios en los verdaderos testimonios. Desde la cúpula. Es útil para la homilética, pero no para la exegesis. Hola, ¿no podemos usar un profeta para exegesis? ¿Y cómo voy a confiar en la Biblia si no puedo confiar en los profetas, que me muestran lo que dice la Biblia? Satanás va a introducir visiones falsas para desviar y mezclar la verdad con la mentira. ¿Tenemos esto hoy en la iglesia? Cientos. Para que la gente sienta asco a todo lo referente a las visiones y mirarlo como fanatismo. Pero las almas sinceras, comparando la verdad del engaño, serán capaces de discernir entre ellos. Léelo tú mismo. No leas lo que alguno dijo sobre esto. Algunos de los ministerios independientes son tan bien intencionados que hacen la lista con lo que debes leer palabra con palabra. Dicen esto tienes que hacer para estar bien con Dios. Te lo ponen en la mano y te dicen cómo debes vivir. Porquerías. Porquerías. Porque no hay equilibrio con otras declaraciones del espíritu de profecía. Leedlo vosotros mismos, cogedlo y leedlo. Leed el deseado, leed los testimonios. Cuando se ponen en duda y se rechazan los testimonios en los cuales se creían una vez, Satanás sabe que los seducidos no se detendrán allí y redobla sus esfuerzos hasta lanzarlos en rebelión abierta que se vuelve incurable y acaba en la destrucción. Se me ha mostrado que el espíritu del mundo leuda rápidamente en la iglesia. Estáis siguiendo el mismo camino que el antiguo Israel. Se ve el mismo decaimiento de vuestra vocación sagrada que se vio entre el pueblo escogido de Dios. Tenéis compañerismo con las obras infructuosas de las tinieblas. Vuestra concordancia con los incrédulos ha provocado el desprecio de Dios. ¿Tenemos amistad con los incrédulos? ¿Nos sentamos en sus concilios? Sí, esto hacemos. ¿Hace esto que mi iglesia sea Babilonia? No. Se me ha mostrado que la falta de fe en los testimonios ha estado aumentando gradualmente a medida que el pueblo va desviándose de Dios. Es algo que ha penetrado todas nuestras filas y que se ha extendido por todo el campo. Tiene que ser así. Lo hizo Israel y lo hacemos nosotros. Nadie sabe por cuánto tiempo continuará esto. Ninguno conoce cuán grande ha sido la misericordia de que hemos sido objetos. Muy pocos se dedican a Dios de corazón. No es una muy buena imagen de nuestra iglesia. El reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros
Es la más importante y urgente de todas nuestras necesidades. No toméis lo que digo como críticas. Es solo explicar la situación. Es lo que somos en realidad. Así somos como pueblo de Dios. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando empezará esta reforma, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de conflicto será desterrado de la iglesia. Como iglesia necesitamos esto. Por favor, Aarón. Por favor. Deja de hacer esas cosas. Arrepiéntete. Y por favor, que la multitud mixta callen y dejen de quejarse y jugar el rol de Dios, juzgando quién es Aarón y quién es Caifás. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento es una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio de las ideas y las teorías. La reforma significa cambia tu teología. Eso no te salva. Necesitas también el reavivamiento. Y solo el Espíritu Santo puede hacer esto. Puedes cambiar las ideas y la mente, pero hay que aplicarlo. Advertencias de la experiencia de Israel. La religión de muchos entre nosotros será la religión del apóstata Israel. Claro como la luz del día, ellos amaban sus propios caminos y abandonaban la senda del Señor. Debido a su desobediencia y separación de Dios, se permitió que Israel llegue en tribulación y sufrimiento. Nosotros vamos a llegar en tribulación y a Satanás se le permitirá hacernos guerra. Vamos a ser zarandeados. Y esto debido a la persecución. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Tenemos este hermoso estudio. Os insto a leer estos capítulos, leedlos. Con la historia de los hijos de Israel como ejemplo, vamos a prestar atención a no ser encontrados cometiendo los mismos pecados, siguiendo el mismo camino de incredulidad y rebelión. Pensamos que ellos eran estúpidos. No, nosotros somos estúpidos. El espíritu de Elías. ¿Qué tenemos que hacer? Juan había de salir para comunicar a los hombres la luz de Dios. Dar una nueva dirección a sus pensamientos, hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios, la necesidad de su justicia, que tenemos que ser santos, abandonar la nueva teología, que solo trae perdición. Tenemos que ser un templo para el Espíritu de Dios, tener una constitución física sana, un estilo de vida sano, que no quiere decir que no sufrirás accidentes, enfermedades, cáncer o muerte. Joven de 35 años muere delante de tus ojos de cáncer. Esto no quiere decir que no vas a morir. Fuerza mental y espiritual, control del apetito y las pasiones y todos sus poderes. ¿Hacemos esto? Hubo dos travesías, dos decepciones. No encontraron agua, no pudieron beber las aguas de Mará por ser amargas. El pueblo murmuró contra Moisés y el Señor le mostró un árbol. ¿Os recordéis? Que Moisés echó al agua y el agua se volvió dulce. Ahí les dio él estatutos y ordenanzas. Obedece sus mandamientos y no tendrás ninguna de estas enfermedades. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Por qué estamos en tal mal estado? A Mara el Señor mostró a Moisés un árbol que echado en las aguas, estas se volvieron dulces. Al movimiento adventista después del gran chasco en 1844 se le dio un junco como una vara para medir el santuario. En la verdad del santuario se encontró la llave para endulzar las aguas. Un hermoso paralelismo. Me gusta el tipo y el antitipo. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en Apocalipsis 10 y nos recordamos que el ángel le dio a comer el rollo que era amargo y luego se volvió dulce. Este es el mensaje.
Se volvió dulce por el descubrimiento de las grandes verdades y debieron ir a predicar otra vez a mucha gente y pueblos y lenguas el mensaje de los tres ángeles. Así que tenemos la misma experiencia, exactamente la misma. Y me fue dada una caña semejante a una vara, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Vamos de Mara a Sinaí. Israel fue traído directamente de la decepción amarga a la solemnidad de Sinaí. El movimiento adventista pasó por su amarga decepción hacia el Sinaí antitípico. Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Y los sacó de Egipto. Entonces, ¿qué pasó en Sinaí? Es muy importante saberlo. Han recibido la ley. ¿Es lo único que recibieron? ¿Qué más han recibido? Moisés recibió las instrucciones para el santuario. Así que tenían la ley, pero la aplicación para la obediencia está en el mensaje del santuario. Ellos amaban la ley, la exaltaban, pero hacían del santuario un mero ritual. ¿Hacemos nosotros lo mismo? La ley sola trae únicamente condenación, por lo tanto, sin el santuario no hay salvación, porque el mensaje del santuario conduce hacia la solución, conduce hacia Cristo. Al pie de Sinaí, Dios ha dado a Moisés la visión del santuario. De igual modo, a Ellen White se le dio la visión del gran santuario después de la grande decepción. ¿No son estupendas las paralelas? La ley y la justificación por fe van juntos. Y nosotros como adventistas nos gusta separarlos y discutir sobre el tema como niños pequeños. Y luego creer que soy salvo por comprender bien la doctrina. Por favor. ¿Cómo se salvará el pobre bosquimano que nunca ha oído de doctrina? La eficacia de Cristo nos libera de la condenación de la ley y nos imputa y confiere su justicia que no merecemos. Tenemos que tragarnos el mensaje para la Odisea. Y restaura las relaciones rotas con Dios, fortalece a los hijos de Dios a morir al yo y a vivir en armonía con su ley de libertad. Transfiere la ley de las tablas de piedra a las tablas del corazón, sellando el nuevo pacto. He intentado resumir esto, no sé si lo he conseguido. Es complicado hacerlo bien con tantas grandes verdades. Vamos a mirar un poco la experiencia adventista. Es fascinante. Esta es la imagen del camino de la vida, del paraíso perdido al paraíso restaurado, y fue pintada en 1876. ¿Qué hay en el medio de la foto? La ley. Y Cristo está allí al lado. Pero luego los adventistas la pensaron otra vez y bueno, luego después de 1888 dijeron que hay un problema con esta imagen. Pero en 1883 lo cambiaron. ¿Quién está en el medio ahora? ¿Y dónde está la ley? Está por aquí, expuesta de forma mística. Bueno, es un poco mejor. ¿No? Pero yo creo que todavía está equivocada. Es mi opinión personal que está equivocada. En 1980 es una imagen más moderna, pero igual no ha cambiado mucha cosa. Y es muy evangélica. Esta es mi opinión personal. Creo que no puedes separar a Cristo de su ley. No se puede. El carácter de Dios es el carácter de la ley. Lo sabéis, así que no es necesario repetirlo. El carácter de Dios es justo, la ley es justa. Dios verídico, la ley verídica. Todos los versículos. Dios puro, ley pura. Luz, luz. Fiel, fiel. Bueno, buena. Espiritual, espiritual. Santo, santa. Verdad, verdad. Vida, vida. Recto, recta. Perfecto, perfecta. Eterno, eterna. No puede separar a Dios de su carácter. Por cierto, ¿qué vamos a llevar al cielo?
Lo único que vamos a llevar es nuestro carácter. Si pudiéramos volver a predicar las dos cosas juntas, ¿no será esto el Evangelio eterno? El Evangelio eterno es Cristo, mi garante, mi sacrificio, pero también Cristo, mi Rey, que significa obediencia a sus principios. Es que intentamos separar estos dos aspectos y tenemos disputas en la iglesia. Pongámoslos juntos y nadie tendrá que renunciar a nada. El legalista se quedará con su ley, el liberal con Jesús, y si los dos se unen, tendrán que renunciar a sus extremas y obtener todo, y así resolvemos el problema. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Nosotros hacemos lo mismo, a pesar de que yo fui un marido para ellos. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Acabemos con todas esas disputas en la iglesia. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Lo mismo. Lo pondré en sus mentes, lo escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Paralelismo perfecto entre el antiguo Israel y nosotros. Pero esto es solo 1888. ¿Iban ellos mejor o peor mientras avanzaban? Iban peor. Iban peor. Si ese fue el principio, entonces, ¿cómo será el fin? ¿Qué pasó después de la segunda generación? Y después de la tercera. Castigaré la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Han pasado 4 generaciones de adventismo? ¿Sí o no? Luego los recogeré. Vivimos tiempos interesantes. Tiempos fascinantes. Y según relacionamos el tipo con el antitipo, determinará si entraremos en Canaán o moriremos en el desierto. Porque la mayoría de entre ellos que desagradaron a Dios murieron en el desierto. Seguro que el tipo va a encontrar el antitipo. Que Dios nos bendiga mientras comprobemos nuestra posición y decidamos si seguiremos a la multitud mixta en sus errores. ¿Estoy juzgando en mi mente? ¿Estoy juzgando antes del tiempo? Señor, ¿quién ha sembrado esta cizaña? ¿Podemos arrancarla? ¿Habéis notado que somos unos jardineros muy buenos? ¿Podemos arrancarla? ¿Qué dijo el Señor? Déjalos, porque no sabes si no vas a arrancar el trigo a la vez con la cizaña. Y por cierto, ¿cómo sabes quién es cizaña? Yo seguro había arrancado a Manasés. Creo que Isaías tendrá una sorpresa al encontrarlo en el cielo. ¿No creéis? Yo lo creo. Así que vamos a pensar en estas cosas y no usar estas presentaciones como un martillo, sino como a un instrumento de reconciliación. Vamos a invitar a todos a volver al estándar, a volver a la verdad, a volver a Dios. Amén.